Y también de parte de nuestro pastor José. Estaba disfrutando unos días bastante soleados por allá, según veo en las historias que suben, ¿verdad? Y me pidió que les mandara saludos, ¿verdad?, a todos ustedes. Entonces, cumplí con eso. Ustedes pueden decir que sí lo hice, para que después no me regañe. Bueno, hoy vamos a estar viendo en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a Tito. Ahorita vamos a comenzar con una oración, pero para ir introduciendo un poco, supe que tenía la oportunidad de poder compartir con ustedes, quería, ¿verdad?, que el Señor primeramente me hablara a mí y también pudiera hablar a ustedes, ¿verdad?, de aquellas cosas que Él quería ver, ¿verdad?, y que eran su voluntad para nosotros en nuestra vida. Entonces, orando y leyendo la palabra del Señor, me decidí por este capítulo, porque sabemos que toda la palabra de Dios habla no solamente de Él, sino también de su voluntad, ¿verdad?, para nosotros. Entonces vamos a estar viendo en este capítulo, es un capítulo muy chiva, ¿verdad?, de la carta a Tito, y yo creo que el Señor nos va a hablar bastante. Entonces oremos para que así sea, ¿verdad?, porque Él es el que habla, Él es el que sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesita aprender, ¿verdad? Entonces oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, porque lo vemos cada día, Señor, en cada momento. Gracias por tu fidelidad, Padre, porque podemos verla de igual manera, Señor. El hecho de poder estar aquí, sabemos que es por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por tu fidelidad, porque tú no cambias, Señor, porque tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana, Señor, porque tu gracia está presente siempre para cada uno de nosotros y podemos venir, Señor, congregarnos, podemos venir y adorarte, Señor, con libertad, con la guía de tu Espíritu, sabiendo que eres tú quien hace todas las cosas, quien nos mueve, Señor. Podemos venir y estudiar tu palabra y escuchar tu voz, Señor. Gracias, Padre, por todo eso. Te pedimos en esta mañana que nos perdones, primeramente, si te hemos ofendido, Señor, que nos llenes de tu Espíritu y que sea tu Espíritu también quien nos hable, Señor. Tú sabes más que nadie, Señor, más que cada uno de nosotros qué es lo que necesitamos, Señor. Cuáles son esas cosas en las que estamos fallando, en las que necesitamos mejorar, en las que necesitamos cambiar también, Señor. Tú las conoces y te pedimos en esta mañana que por medio de tu palabra, Señor, nuestro corazón sea confrontado y exhortado. No venimos aquí a estar cómodos, Señor, ni esperamos irnos igual, Señor. Queremos que nos hables, Señor, que puedas cambiar nuestro corazón. Vamos a ser hijos tuyos, de esos que andan con temor, Señor, todo este tiempo que vamos a estar en esta tierra, Padre. Para así poder llamarte Padre con confianza, sabiendo que somos tus hijos, Padre. Gracias por todo lo que haces, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Bueno, entonces, como dije, capítulo 2 de la carta a Tito, ¿verdad?, el apóstol Pablo a Tito. Pablo en esta carta escribe a su hijo, o su otro hijo en la fe, Tito, ¿verdad? Generalmente cuando pensamos en el hijo en la fe de Pablo, pensamos en Timoteo, ¿verdad? Y son dos cartas increíbles también que les recomiendo que puedan estudiar en sus hogares, ¿verdad? O también en la página web están ahí para que puedan escuchar los estudios. Y este joven Tito era, como ya lo dije, un joven, pero era griego, ¿verdad? A diferencia de Pablo, que era judío, y de Timoteo, que era mitad judío, mitad griego, él era completamente griego. Que curiosamente no se menciona en el libro de Hechos. Vemos en las cartas relatos, ¿verdad?, cuando andaba con Pablo y demás, pero el libro de Hechos no se menciona, ¿verdad? Y vamos a ver, hemos visto en otras cartas también que debido a la misión y a la forma en la que Pablo se expresa de Tito, podemos ver ahí que él era un hombre no solamente cercano a Pablo, sino que era un hombre maduro en la fe, que era confiable, ¿verdad?, que era apto también para llevar unas misiones bastante complicadas, ¿verdad?, que vemos se le asignan. Y por lo que vemos en las diferentes cartas, pareciera que Tito era el hombre al que se le encomendaban, como ya dije, las misiones difíciles, los casos serios en cuanto a las iglesias. Ya ustedes saben que Pablo, ¿verdad?, era el apóstol a los gentiles, entonces él estaba, por decirlo, liderando, ¿verdad?, o siendo el líder espiritual de varias iglesias, pero hombre no puede encargarse de todo. Entonces vemos que él envía a Timoteo, ¿verdad?, a ciertas ciudades, ciertas iglesias, a desarrollar ciertas funciones ahí, ¿verdad?, y establecer cierto liderazgo.
Pero a Tito lo vemos que lo mandan a los lugares así como más difíciles, ¿verdad? Primero Pablo nos dice, ¿verdad? En 2 Corintios, capítulo 12, que él fue con mucha solicitud, Tito fue con mucha solicitud a Corinto, ¿verdad? Y Corinto es el perfecto ejemplo para nosotros de lo que no se debe hacer, ¿verdad? La iglesia en Corinto era de cosa seria, ¿verdad? Se veía mucho desorden, abuso de los dones, fornicación. Dice Pablo que ni siquiera entre los gentiles se ve, ¿verdad? Y habla de este caso específico de un muchacho que está con la mujer, por decirlo, con su madrastra, con la mujer de su padre. Entonces, primero va Tito ahí y luego lo vemos aquí en Creta, que es donde se recibe esta carta. La iglesia de Creta tenía también serios problemas, ¿verdad? Y que al parecer no solo eran de la iglesia, sino que estaban arraigados en la cultura, ¿verdad? Porque vemos si ustedes pueden retroceder un poco al capítulo 1, en el versículo 12, Pablo menciona ahí que uno de sus propios profetas, ¿verdad? Dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos, ¿verdad? Bonita descripción, ¿verdad? Imagínense, eso es lo que se decía a los cretenses, ¿verdad? Y nos dice Pablo en el versículo 10 del capítulo 1, ¿verdad? Que había muchos contumaces, ¿verdad? Habladores de vanidades y engañadores que necesitaban ser callados. Entonces él manda, o deja más bien, a Tito en esta ciudad para que se encargue de establecer ancianos, de corregir, dice en el versículo 5, ¿verdad? Para que corrigieses lo deficiente. Esa frase ahí, corregir lo deficiente, es como poner un hueso en su lugar, o cuando se desmonta un hombro, volver a montarlo, para que corrigiese aquello que estaba fuera de lugar en esta iglesia. Y en esta carta, ¿verdad? Pablo, con el objetivo de recordarle a Tito, ya después, un cierto tiempo después de que lo dejó ahí, él quería recordarle cuál era o cuál debía ser el resultado final de esa obra que él estaba haciendo. Sí, vaya, corrija lo deficiente, establezca ancianos y demás, pero en esta carta, y en este capítulo 2 específicamente, él nos va a mostrar cómo era que se debía ver esta iglesia, ¿verdad? Después de que ese trabajo se finalizara. Sabemos que es un trabajo que se sigue y se va a seguir dando, incluso en nuestra vida, hasta el día de Jesucristo. Lo vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Verdad? Pero lo que debía verse ahí es lo que vamos a ver en el capítulo 2. ¿Verdad? Y eso nos da una viva imagen, una muy viva imagen de cómo debería verse nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Porque sí, eran los cretenses y todo, pero en el capítulo 3, versículo 3 de esta misma carta, dice Pablo: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, aunque suena bastante malo de los cretenses, lo de los corintos, ¿verdad? Nosotros antes andábamos en esos pasos y tenemos la misma carne, ¿verdad? El mismo corazón perverso que nos lleva siempre hacia el pecado, y necesitamos poner atención a qué es lo que debería estar pasando en nuestras vidas, ¿verdad? Aquí en este capítulo 2 vamos a ver cómo se debe ver el carácter de un cristiano, el carácter o la imagen de Cristo en nosotros, ¿verdad? De una forma práctica, porque muchas veces, ¿verdad? No nos apropiamos de estas cosas. Decimos: sí, yo necesito hacer la voluntad de Dios mientras cumplo mi agenda, ¿verdad? Entonces, mientras hago las cosas que yo ya planeé tal vez desde hace años, voy a hacer la voluntad de Dios. Entonces, voy a ser paciente mientras cumplo mis metas, voy a ser, no sé, lo que esté, amoroso y demás, mientras cumplo mi agenda. Pero Dios tiene su propia agenda para nosotros, es algo que nosotros debemos empezar a examinar, ¿verdad? A veces se traslapan, ¿verdad? Y sí, aquellas cosas que tal vez Dios ha puesto en nuestro corazón y que es nuestro deseo hacer, van en el mismo camino en lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero hay muchas veces que no. Y hay veces en las que podemos hacer las dos cosas. El asunto es buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque aunque a la gente no le guste, Dios ha establecido funciones y roles para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y a veces lo vemos como: ok, sí, el pastor es el que da las órdenes ahí, después están los ancianos, pero lo vemos todo en la iglesia, ¿verdad? La iglesia, pero como yo no sirvo, entonces yo estoy fuera del mecanismo ahí. Pero
esa es solo una iglesia local, que es esta, ¿verdad? Aquí donde ustedes ven servidores, personas que limpian, que se encargan de muchas otras funciones. Pero como iglesia universal, cada uno de nosotros, ¿verdad? Si somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo, nosotros hemos recibido al menos un don de Dios. Y nuestra obligación es poder utilizarlo. Entonces, nos guste o no, Dios en su palabra, ¿verdad? Nos ha dado roles, ¿verdad? Que deben ser cumplidos por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y estas no son obras para salvación, ¿verdad? Eso es claro. Como cantamos ahora en la canción, todo consumado es, decía, ¿verdad? Cuando Jesús dice consumado es, tetelestai, pagado por completo. Esa deuda ha sido pagada por completo y ahora somos salvos, pero estas obras de las que vamos a hablar aquí y las que se hablan en toda la Biblia que tenemos que hacer son resultado más bien de esa vida que Dios ha puesto en nosotros, brotan de esa vida que Dios ha puesto en nosotros, porque antes, como tal vez ya lo han escuchado, y de seguro así es, nosotros no fuimos como espabilados. Hay gente que piensa que Dios como que nos pellizcó así para que nos espabiláramos. No, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y Él nos dio vida. Y de esta vida, ¿verdad? Que es una vida espiritual que solo Dios puede dar, se ven como frutos o como resultados naturales estas obras que nos dice Pablo en Efesios 2:10, ¿verdad? Que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él preparó obras para que nosotros caminásemos en ellas. Entonces, Dios también nos estipula un orden, ¿verdad? En cual, si bien el siervo de todos es el mayor, todos, ¿verdad? Debemos cumplir un papel ahí. Tal vez alguno de nosotros está pensando, bueno, sí, el pastor es el que manda en la iglesia, ya entendí. ¿Verdad? Pero como dije, esto va más allá de la iglesia, va más allá del servicio que se hace aquí. Todos nosotros tenemos una función y el asunto es, a veces como no sabemos cuál es mi función o a qué me ha llamado Dios o cuál es el don que Dios me dio, no, entonces no hago nada. Ahí estoy, vengo a la iglesia, voy, vuelvo, trato de comportarme ahí, pero nunca me apropio de ese llamado que Dios me ha dado, porque todos en Romanos 6, el versículo 22, dice que si hemos sido santificados y hechos hijos de Dios, tenemos por hechos siervos de Dios, ¿verdad? Tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿verdad? Entonces todos hemos sido hechos siervos de Dios si hemos sido salvados, ¿verdad? Entonces no es que, yo soy salvo nada más, yo soy un hijo de Dios nada más, pero no soy un siervo. No, todos nosotros hemos sido hechos siervos de Dios. Ahí esa palabra es esclavo. Dios nos compró y no es como hacían alguna gente antes cuando estaba la esclavitud, por ejemplo en Estados Unidos, que compraban esclavos y les daban la libertad, ¿verdad? No es esa idea. Sí, tenemos más libertad que de cualquier forma, pero Dios nos compra y es un cambio de dueño nada más. Entonces, nuestro dueño era el pecado, nuestra carne, ¿verdad? Y ahora nuestro dueño es Dios, ¿verdad? Él es nuestro dueño y tenemos que servirle. Entonces, cada uno de nosotros tiene un rol, una función, un don para cumplirlo en la iglesia universal de Cristo, donde sea que estemos, ¿verdad? Y como dice Pablo en 1 Corintios, el capítulo 12, es una ilustración muy chiva, ¿verdad? Es necesario que cada miembro del cuerpo funcione correctamente. Él dice, ¿verdad? No todos pueden ser pie, no todos pueden ser mano, ¿verdad? Pero no va a decir el pie, por cuanto no soy mano, ya no soy del cuerpo, ¿verdad? No, es que a mí yo lo que quería era estar en la alabanza, ¿verdad? Entonces ya no soy del cuerpo, no trabajo, no hago nada porque eso es lo que yo quería. Es que yo lo que quería era estar en la puerta, o cualquier cosa. No, es que yo, mi llamado es no sé, a limpiar, a poner las sillas, ¿verdad? Pero Dios nos da otro llamado, entonces ya no lo podemos hacer. No, el asunto es que si Dios nos ha dado un don y una función, debemos hacerlo para que todo el cuerpo, ¿verdad? Pueda trabajar como se debe. Y dice que si un miembro se duele, todos los demás se duelen. Si un miembro no está trabajando bien, hay un problema, ¿verdad? Y el problema, ¿verdad? Es ahora, yo creo y lo veo muchas veces en mi vida, muchas veces en la iglesia, es que sabemos que debemos mostrar a Cristo, como dije, en nuestra agenda, pero Dios tiene algo para nosotros y vamos a ver qué es, y ahí es donde vamos a comenzar en el capítulo 2. Entonces, en el versículo 1, el capítulo 2 de Tito, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Verdad? Ya, como dije antes, en el capítulo 1 expresa cómo habían estos hombres contumaces, ¿verdad? Habladores de vanidades, de fábulas, dice, que estaban enseñando, ¿verdad? Y él se preocupa principalmente por los de la circuncisión, que estaban tratando de meter la ley otra vez.
¿verdad? Estaban enseñando falsas doctrinas, doctrinas malas. Pero él le dice a Tito, usted, Tito, sin importar lo que ellos están haciendo, hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ellos hablan estas cosas y hacen mal, pero usted hable lo que va de acuerdo a una doctrina saludable, ¿verdad? Esta es la palabra sana, ahí tiene que ver con algo que está saludable. El asunto aquí es que la salud que se afecta o la que cambia no es la de la doctrina. Una doctrina es buena o mala, ¿verdad? No es que la doctrina se enferma, o no, la salud que se ve perjudicada aquí es la de los que la escuchan. Entonces, si una doctrina es mala, ¿verdad? Va a afectar mi salud y no mi salud física necesariamente, tal vez como producto después, pero va a afectar mi salud espiritual. Las personas que escuchan estas falsas doctrinas son afectadas espiritualmente, pero Tito debía enseñarle a los cretenses lo que es realmente saludable, lo que es bueno, adecuado para su espíritu, lo que ellos debían estar haciendo conforme a la palabra de Dios, conforme al verdadero evangelio. Y nos lo desglosa aquí según cada grupo de personas que vemos en la iglesia, más que todo por edades y sexo. Vamos a ver. Entonces dice, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces esta palabra anciano aquí se refiere a una persona, a un hombre masculino de una edad avanzada, ¿verdad? Esto, ¿verdad? En cuanto a la edad, se vuelve un poco abstracto en el sentido de que, por ejemplo, en el tiempo de los patriarcas, un hombre de 80 años era un chiquillo, ¿verdad? Veían 143, 135, por ahí anduvieron todos los patriarcas de Israel, ¿verdad? Y ahora vemos que no, ¿verdad? Ahora vemos personas que viven 100 años y ya nos sorprendemos, ¿verdad? Entonces, yo diría que es entre un rango de unos 50 o 60 años, ¿verdad? De estas personas que están hablando aquí como ancianos, ¿verdad? Espero no estar ofendiendo a nadie con esto, ¿verdad? Porque si no, después con lo que sigue, después me van a tirar las Biblias para adelante. Pero, ¿verdad? Yo calculo una persona entre 50 y 60 años que ya empieza a entrar en este rol como un anciano, como una persona mayor en la iglesia, ¿verdad? Y estos ancianos deben tener una serie de cualidades, ¿verdad? Deben ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y voy a leer aquí que se me fue, la paciencia, ¿verdad? Entonces, dice primero sobrios. Los ancianos no deben estar bajo la influencia de nada que afecte la claridad de su mente, ¿verdad? Y van a notar ustedes más adelante que hay varias cosas aquí, hay algunas que son muy específicas para ciertas personas, pero la mayoría de estas, ¿verdad?, nos incluyen a todos o nos atañen a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces no deben estar bajo la influencia de nada que afecte esa claridad de su mente, que les impida estar vigilantes o alertas. Ese es el asunto, ¿verdad? Lo relacionamos casi siempre con el alcohol, ¿verdad? Pero puede ser cualquier cosa que tenga este efecto en nosotros. No pueden estar bajo la influencia de nada que les dificulte o impida realizar las otras cosas que siguen, ¿verdad? Que es serios, deben ser serios. Y eso no tiene nada que ver con fruncir el ceño, ¿verdad? Y todos amargados. Andan ahí movilizando ¿verdad?, transportando a los niños de las patillas y de las orejas, ¿verdad? Y quite, y estoy aquí ocupado, no es que el pastor está hablando. Y sí, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso, con ser amargado. La idea es que deben ser dignos de respeto. Esa palabra serio, ahí en el original habla de eso, de que deben ser personas dignas de respeto, hombres respetables, ¿verdad? Que su compostura inspira respeto a los demás, ¿verdad? Y esto se ve de muchas maneras. También siendo respetuosos, siendo personas puras y demás que dan un buen ejemplo, pueden convertirse en estos hombres serios que son dignos de respeto, ¿verdad? Así como los jóvenes como yo, no deben actuar como niños. Ahí me disculpo si algún día me han visto actuando como niño, pero igual de esta manera los ancianos no deben comportarse tal vez como un adulto joven, en el sentido de que ya deben haber ciertas cosas, ¿verdad?, que deben marcar su carácter y su forma de actuar y de pensar, ¿verdad?, además de toda la sabiduría que por los años, ¿verdad?, han ganado. También prudentes, esta palabra se repite en cada grupo. Quiero que pongan atención a esto, prudentes.
¿verdad? Con una mente sana, que tiene autocontrol. Se parece mucho a sobrios, ¿verdad? Sus acciones deben ser guiadas por la sabiduría que han adquirido a través de los años, ¿está bien? Y por su conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo más importante, claramente. Usted puede tener toda la sabiduría del mundo, ¿verdad? Que si no la respalda con la palabra de Dios, ¿verdad? De nada sirve. Entonces deben ser prudentes, guiarse con esta mente sana que no es afectada por otras cosas. Esto es algo que Pedro considera debe ser también parte del carácter de todos los cristianos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo, perdón, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa palabra ahí, ceñid los lomos, tiene la idea de, ellos usaban túnicas, no sé si recuerdan, ¿verdad? Entonces, las túnicas para correr, ¿verdad? Estaban un poco complicadas. Entonces lo que hacían era que se subían las faldas, por decirlo, ¿verdad? Y se los amarraban con una tira o de piel o lo que fuera que tuvieran. Eso era ceñir los lomos, pero dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ¿verdad? Y la idea es esa, que usted pueda tener su entendimiento o su mente preparada para correr, ¿verdad? Ya sea a la batalla, al trabajo, a lo que sea, ¿verdad? Que su entendimiento no le vaya más bien a estorbar, así como esa túnica podía estorbar para correr, huir, trabajar, lo que fuera, ¿verdad? Pero y Pedro lo dice ahí para todos nosotros, no para los ancianos, sino para todos. Debemos estar con este entendimiento preparados, ser prudentes. Dice también ahí en ese mismo versículo, ya en Tito, que deben ser sanos en la fe, el amor y la paciencia. Dice sano es que deben mostrar bienestar o salud espiritual, porque eso tiene que ver con lo espiritual, y ser estables en eso, ¿verdad? Como cuando vemos a alguien, ¿verdad? Y usted dice, uy, hermano, se ve desmejorado, ¿verdad? Básicamente eso puede verse en estos tres aspectos, ¿verdad? En la fe, el amor y la paciencia. Cuando eso fluctúa y vemos que se ve afectado, entonces es porque tal vez no están no estamos muy saludables en esto. Entonces debemos ser estables o sanos en la fe, ¿verdad? La fe de los ancianos no debe verse comprometida o inestable, ¿verdad? Por las cosas que se viven, sino que se espera que sean los representantes de lo que es tener fe, confianza en Cristo, ¿verdad? Que un joven pueda ver a estas personas mayores y pueda ver en ellos una fe constante en el Señor, una confianza constante en el Señor. En el amor, ¿verdad? El amor debe abundar, no verse disminuido, ¿verdad? Conforme pasa la edad. Y muchas veces se puede ver esto en los ancianos, más que todo, ¿verdad? Los que no son cristianos, ahí todos amarguillos y llenos de rencor y odio, ¿verdad? Pero no debe ser así. El anciano que está en Cristo tiene el amor de Cristo en él. Amor ágape, el amor que Dios da por medio de su Espíritu, y debe mostrarlo y entregarlo sin fluctuación. Eso es el sentido aquí, de ser sanos en el amor. Entonces, otra cosa más que nos atañe a todos, pero en este caso a los ancianos, ¿verdad? En la paciencia dice, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, esto es de un diccionario, se refiere, dice, a la característica de un hombre que no se desvía de su propósito y de su lealtad a la fe y a la piedad, incluso por las más grandes pruebas y sufrimientos. En esta palabra paciencia es como la capacidad de resistir, es como una espalda fuerte, ¿verdad? Por más que reciba el peso o golpes de lo que esté viviendo, ¿verdad? Esto no le hace desviarse de su propósito, ni de su lealtad a la fe, ni a la piedad. O sea, que las pruebas y demás no lo llevan a pecar, no lo llevan a renegar de su fe, ¿verdad? Esto es lo que es ser sano en la paciencia. Y es un esperar activo, ¿verdad? No es una paciencia, porque a veces cuando decimos paciencia, tengo paciencia aquí mientras espero que el Señor venga sin hacer nada. No, es un esperar activo. Deben ser el ejemplo a seguir para los que están comenzando a caminar, ¿verdad? Y que van a encontrar un centenar de pruebas conforme pasen los años, ¿verdad? En su caminar con Cristo. Entonces,
Los ancianos, de la misma manera, ¿verdad? Que vamos a ver después, los líderes en la iglesia deben ser a quien un joven, ¿verdad? Pueda mirar y decir, bueno, ¿verdad? Él es paciente, él aguanta las pruebas y sigue firme en su fe, ¿verdad? Entonces yo tengo un ejemplo y puedo también acudir a pedir consejos y demás. Después pasa otro grupo, nos dice las ancianas, ¿verdad? Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Dice las ancianas asimismo. Pero ahora las ancianas, de la misma forma que los ancianos tienen sus pruebas, sus debilidades, ellas tienen las suyas, su carne también, sus luchas. Por eso Tito les debe enseñar cómo reflejar el carácter de Cristo en sus vidas. Les dice que deben ser reverentes en su porte, ¿verdad? La idea ahí es que vivan de una manera que honre a Dios o como corresponde a la santidad, que se manejen y tiene el sentido o la idea de la forma en la que se manejan, ¿verdad? Tiene mucho que ver con lo que muestra a los demás, porque sabemos que uno puede mostrar algo y también puede ser algo, ¿verdad? Y claramente sabemos que a Dios no le gusta la hipocresía, entonces cuando Él nos pide que mostremos algo es porque quiere que lo seamos también, ¿verdad? Y no porque quiere que finjamos algo, ¿verdad? Entonces dice que sean reverentes en su porte, ¿verdad? Que muestren que viven de una manera que honra a Dios. Incluye todo lo que tenga que ver con aquellas partes de la santidad que los hermanos y la gente en la calle puede ver. La forma en la que habla, la que se comporta, que sea de forma que honre a Dios, ¿verdad? Yo creo no hay muchas preguntas en cuanto a eso, es súper claro, ¿verdad? Si usted habla como la gente del mundo, se expresa como la gente del mundo, ¿verdad? Se puede pasar desapercibido, ¿verdad? En el mundo tal vez hay un problema ahí, hay que analizarlo, ¿verdad? No sé si lo están notando, pero otra vez, muchas de estas cosas aplican para todos nosotros, ¿verdad? Ancianos, jóvenes, mujeres jóvenes deben ser reverentes en su porte, en la forma en la que andan, deben mostrar a Cristo, el carácter de Cristo. Después dice no calumniadoras, ¿verdad? La palabra ahí es diabolos, ¿verdad? Con la palabra diablo, ¿verdad? Diablo es el calumniador, el mentiroso, ¿verdad? El acusador. Y esta palabra aquí, ¿verdad? Es decir algo de un hermano que no es verdad. ¿Verdad? Si usted estuvo aquí el jueves, recordará el versículo que vimos en Juan 8:44. Es donde Jesús le dice que a los fariseos que ellos no son hijos de Dios, sino del diablo, porque el diablo es el padre de toda mentira. Dice, cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cada vez que nosotros calumniamos a alguien, ¿verdad? Estamos haciendo el trabajo del diablo. ¿Verdad? Es la misma idea en los mandamientos, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, cuando dice, no dirás falso testimonio acerca de tu prójimo, ¿verdad? O contra tu prójimo. Es lo mismo, no debemos hacer eso, porque eso es lo que el diablo hace. Y no estoy hablando de, ¿verdad?, que entonces estoy poseído por el diablo, porque nosotros no creemos en eso. Los cristianos, los que tienen el Espíritu de Dios, ¿verdad?, el creador del universo, habitando en ellos, no pueden ser poseídos por ningún espíritu. Pero sí podemos escuchar la voz del enemigo y hacer su obra, ¿verdad? Como calumniando a los demás. Entonces les advierte esto a las ancianas, que no calumnien a los demás, que no digan mentiras acerca de las otras personas, ¿verdad? Con el objetivo que sea por maña o para conseguir algo o para lo que sea, no se debe hacer, ¿verdad? No esclavas del vino, dice después. En ese tiempo las mujeres no tenían muchas actividades fuera del hogar, ¿verdad? Porque no podían salir sin su marido, ¿verdad? Estaban metidas ahí todo el tiempo, ¿verdad? Y por lo cual se volvía común, más que todo en estas comunidades griegas, que empezaran a hacer uso excesivo del vino. A decir un amigo, mire, a tomar excesivamente vino, ¿verdad? Pero ¿cuál es el verdadero problema con esto? En Efesios 5:18 Pablo nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu.
No es el vino el problema como tal, no es el mareo el problema como tal, es la disolución que causa. Y esta disolución es casi que un antónimo a la palabra prudente, a la mente sana, a la mente que está sobria, ¿verdad? Que está listo y preparado, ¿verdad? Es básicamente casi que lo contrario. Es que mi mente está afectada por alguna sustancia, la que sea, ¿verdad? Y no me deja estar atento, no me deja estar, ¿verdad? Vigilante. Y este es el problema, ¿verdad? Es imposible que yo tenga una mente sana si estoy consumiendo algo, como ya lo dije, no solo el vino, que me causa disolución. Por eso no deben ser esclavas del vino, para que puedan tener una mente clara y preparada para la batalla en todo momento. Porque sabemos que todos aquí estamos en una batalla día a día. Entonces usted, mujer o anciana o joven, ¿verdad? Tal vez no es el vino, pero puede que haya otra cosa ahí que no la deja estar, ¿verdad? En esta posición que la Biblia nos habla, ¿verdad? No la deja estar concentrada, con una mente clara para poder reaccionar y hacer la voluntad de Dios. Somos, como ya lo dije, somos esclavos de Cristo, de nada más, ¿verdad? Si estamos siendo esclavos de algo, debemos dejarlo, ¿verdad? Y de la, es muy triste a veces porque pensamos, ¿verdad? Y decimos, uy, mire, ese muchacho, eh, no sé, lleva una camisa de Imperial, ¿verdad? Entonces ya, que, ¿verdad? Reaccionamos muy fuerte, pero hay otras cosas que esclavizan a la gente, ¿verdad? Y que o sea, las pasamos por alto, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con eso. Cualquier cosa, ¿verdad? Que nos atrape, y no podamos salir de ella y empezamos entonces a sacrificar cosas para poder conseguirlo, ¿verdad? Eso es un problema. Yo creo que ya lo he mencionado antes, pero por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, ¿verdad? Y yo sé que ahora es la misma cuestión con la pornografía en medio de los jóvenes. La mayoría de los jóvenes, ¿verdad? Y yo digo que casi todos o todos los que consumen pornografía no se han dado cuenta que están esclavizados por eso, porque ni siquiera han intentado dejarlo, ¿verdad? Y eso es algo muy grave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empiezan entonces a sacrificar cosas, ¿verdad? Primero que es pecado ya en sí mismo, ¿verdad? Pero también empiezan a alejarse del Señor, empiezan a enfriarse en su corazón y cuando tal vez lo notan, si son temerosos de Dios, y van a hacerlo, van a tener una lucha muy difícil y por eso también vamos a hablar de la función de los padres ahora más adelante, que es algo que deben estar muy atentos. Pero bueno, entonces no deben ser esclavas del vino y como ya lo dijimos, de ninguna otra cosa, solo de Cristo, ¿verdad? Maestras del bien, dice, maestras de la bondad, ¿verdad? Tienen que ser maestras de lo bueno, del carácter de Cristo, que enseñen a los demás cómo hacer lo bueno. Como vimos ya antes, las ancianas tienen un desafío bastante grande, ¿verdad? Bastante retador, pero tienen también una oportunidad increíble, ¿verdad? Una oportunidad maravillosa de poder enseñarle a las más jóvenes a cómo hacer el bien, cómo manejarse, cómo caminar de una forma que agrade a Dios. Y para eso tienen la palabra y el Espíritu de Dios y una cantidad considerable de experiencias, ¿verdad? Que pueden pasar a otras. Entonces, si usted es una anciana, ¿verdad? Como dije antes, la idea de este estudio es que nosotros podamos apropiarnos de esto. Porque nada sirve si usted viene y lo escucha, sí, yo soy un anciano, sí, se supone que debo hacer esto, bueno, ahí conforme pasa el tiempo tal vez lo hago. No, es que yo me apropie de eso y lo haga mi meta, poder cumplir esto. También ahorita las ancianas, que sean maestras del bien, que ustedes puedan ver y decir, bueno, yo creo que no he estado siendo una maestra del bien. Empiecen a pensar cómo pueden hacerlo. Entonces, ¿qué deben enseñar? Versículo 4, ¿verdad? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ¿verdad? Ojo, aquí muy importante, las ancianas son las que hacen esto, ¿verdad? Ningún varón está llamado a hacer este tipo de ministerio. La Biblia nunca habla de un hombre aconsejando a solas a una mujer, ¿verdad? Puede decir que tiene el don de continencia y lo que quiera, pero eso es un rol para las mujeres, ¿verdad? Nunca va a enseñar un hombre a una mujer que no es su esposa, ¿verdad? A solas. Mucho cuidado con eso.
¿verdad? Y no lo digo aquí, conozco a todas las personas que enseñan y demás y tenemos confianza, ¿verdad? Pero nadie, no importa quién sea, ¿verdad? Entonces las ancianas y mujeres maduras deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. La primera cosa que Pablo nos muestra en lo que deben ser instruidas estas mujeres jóvenes tiene que ver con esa posición estratégica que tienen las mujeres en el hogar, ¿verdad? Dios le ha dado a cada mujer que se convierte en la esposa de un hombre esta posición y, como dije, estratégica de apoyo y soporte para su marido y sus hijos, ¿verdad? Y tal vez dicen, bueno, pero ¿por qué estratégica? Y es porque Dios no hace nada o deja nada aquí en su palabra que no sea porque es perfecto. La palabra de Dios salió de su misma boca, hablamos el jueves pasado, ¿verdad? De la boca de Dios salió la palabra que tenemos aquí escrita. Ahí es para que cada uno lo hagamos, ¿verdad? Entonces, aunque sea impopular hoy en día, el modelo de Dios es la única forma en la que un matrimonio puede ser realmente saludable y funcional. Es el modelo de Dios, la única forma. Al menos desde la perspectiva bíblica y tomando como el mayor éxito alcanzable, ¿verdad? El hacer la voluntad de Dios. Porque sí, si usted me dice, no, es que en mi matrimonio lo que queremos es plata, bueno, entonces tal vez otro modelo le vaya a servir a usted. Pero si usted lo que quiere es vivir de una forma y que su matrimonio y su familia crezca estable en Cristo, este es el modelo. Este modelo debe permanecer fundado y alimentado por el amor. Dice que ellas deben amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Verdad? Voy a leer lo que un comentarista expresa acerca de esto. Dice, Pablo dice que el amor para los maridos y los hijos debe ser enseñado. Ciertamente aspectos de este amor son innatos, pero otros aspectos, especialmente aspectos que reflejan el sacrificio y la entrega de Jesús, deben ser enseñados, ¿verdad? Y las ancianas, ¿verdad? Y tal vez no ancianas porque han estado casadas, saben que tiene mucho que ver con el sacrificio, ¿verdad? Y también reflejar esa entrega a Jesús. Pero todo esto debe ser inundado, debe ser impulsado por el amor. Y es una increíble oportunidad para que las mujeres mayores puedan dar ese ejemplo y pasar ese conocimiento a las mujeres más jóvenes. Deben enseñarles también, dice, a ser prudentes. En el versículo 5, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es a ser prudentes, ¿verdad? Esa es la misma palabra sofrono, ¿verdad? Que vimos antes, que tiene que ver con una mente sana y que tengan autocontrol, ¿verdad? Que no estén influenciadas por ninguna otra cosa. Castas, a ser limpia, que sean mujeres limpias, puras, que no sean mujeres carnales, ¿verdad? Mujeres que se alejan y huyen del pecado, así como todo cristiano debe hacerlo. Dice cuidadosas de su casa. Aquí la idea es que vele por las necesidades de su hogar. El que ha sido llamado a proveer el alimento, y esto es algo que vamos a mencionar un poco aquí, y cosas externas de la casa es el hombre. La mujer por su parte, con igual o incluso mayor, ¿verdad?, esfuerzo y valía, deben velar por el bienestar de su hogar, ¿verdad? Y ahí tal vez uno dice, ah, este solterón hablando de matrimonio, pero es la Biblia la que lo dice, no yo, ¿verdad? Yo sé, y eso tampoco es popular en estos días, pero es hermoso, ¿verdad? Lo quiera el mundo, no, es el mejor modo, el modo de Dios. Y eso no quiere decir que la mujer casada no puede ayudar, ¿verdad? O hacer actividades con las que pueda lucrar, ¿verdad? Vemos en Proverbios 31, esta mujer que hace todas estas telas y demás, ¿verdad? El asunto es que haga lo que haga, no hay excusa para descuidar el hogar, ni para descuidar a los hijos, ¿verdad? De la misma manera que el hombre debe proveer a su hogar, sin excusa, ¿verdad? En 1 Timoteo 5:8, dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe. Entonces, de la misma manera, pueden hacer cosas y con libertad y demás, pero deben asegurarse de estar velando por lo que deben velar, por lo que Dios les ha dicho que deben velar, ¿verdad? Y ustedes verán, ¿verdad? Yo
no tengo que preocuparme todavía por eso. No, bueno, no estoy ni cerca de casar, no, mentira. Pero ustedes que están casados pueden analizar, bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos velando cada uno por lo que Dios nos ha pedido que velemos, ¿verdad? O no, nos estamos distrayendo con otras cosas, ¿verdad? Tenemos que analizar esto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos deja esta directriz del Señor y es la mejor forma, ¿verdad? Entonces dice que deben ser buenas, que muestren bondad, que las caracterice lo bueno, ¿verdad? Que la gente cuando vean a estas mujeres jóvenes pueda decir, ¿verdad? Sabemos que no hay nadie bueno en el sentido de que no haya pecado, pero que las caracterice el carácter de Dios. Que la voluntad de Dios sea algo que sea característico en la vida de estas mujeres jóvenes, ¿verdad? Dice, sujetas a su marido. Ese es otro principio bíblico. A ver, aquí. ¿Verdad? Sumisión, ¿verdad? Nada popular ahorita. Submisión es una división también de esa palabra que tiene la idea de someterse, ¿verdad? Y hacerse parte de la misión de alguien más, ¿verdad? El hombre tiene una misión en la casa y la mujer se hace parte de esa misión y se somete voluntariamente a él. Y esto es claro, ¿verdad? Ningún hombre tiene por qué tratar de imponer la sumisión a su esposa. Y todo esto es motivado en amor, sabiendo que es la voluntad de Dios. Cada persona debe cumplir su rol, ¿verdad? En estas funciones estratégicas, ¿verdad? Para que cuando todos, con la ayuda de Dios, hacen su parte, ¿verdad? En el matrimonio, en la familia, etcétera, todo comienza a funcionar y empieza a mostrar lo que Dios desea que el matrimonio, que la familia, que la iglesia muestre, ¿verdad? Que es a Él mismo, la relación entre Cristo y la iglesia. Eso es lo que el matrimonio muestra. Por eso es que defendemos la naturaleza del matrimonio que viene en la Biblia. Porque es una imagen aquí en la tierra de lo que Cristo y su iglesia tienen. Él es la cabeza de la iglesia. Y eso es lo que debe mostrar el matrimonio. ¿Y para qué todo esto? ¿Para qué se debe evitar, ¿verdad? Estas cosas o lograr las otras? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aquí es donde deberían caerse las quijadas. Porque muchas veces uno piensa, ay no, eso es como el mejor modo y demás y listo. Bueno, yo personalmente no lo voy a hacer. No. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto que las mujeres ancianas deben enseñar y las mujeres jóvenes deben aprender es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El incumplimiento de estas cosas, tanto al enseñarlo, ¿verdad? Como al aprenderlo o a vivirlo, da cabida a que las personas del mundo blasfemen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay orden. ¿Verdad? Porque, ¿verdad? Si las mujeres no andan de esta forma, siendo prudentes, castas y demás, la gente empieza a hablar. Y ustedes lo han escuchado, es que los cristianos son los peores de todos. Yo no hago negocios con cristianos, porque son los más hipócritas. ¿Verdad? Es que, no, hombre, esas mujeres cristianas son las más terribles. Todo, ¿verdad? Cosas como estas ya se han escuchado y se seguirán escuchando siempre y cuando las mujeres jóvenes no muestren esto. Y de la misma forma, los hombres con su rol, ¿verdad? Los hombres ya sean ancianos o los jóvenes, ¿verdad? Dice, exhorta, dice el versículo 6, asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Ahora, esta palabra jóvenes no tiene nada que ver con adolescentes, se refiere simplemente a los hombres que no son ancianos, ¿verdad? Puede que estén casados, puede que no, pero que sean adultos. ¿Verdad? Igual, obviamente, me olvidé decirlo, en la parte anterior, ¿verdad? Lo único que no incluye ahí, tal vez a las mujeres solteras, es lo del matrimonio, ¿verdad? Que no tienen un esposo, ¿verdad? Pero en todo lo demás, de ser castas y prudentes, sí los incluye. Igual aquí, los hombres, nos incluye a todos, dice, debemos ser exhortados de la misma manera que las mujeres jóvenes, que las ancianas y los ancianos han sido exhortados, ¿verdad? Con una mente sana, que sean prudentes. La misma palabra que se ha repetido varias veces, que tengamos autocontrol. Y la lista parece ser más corta, se acaba ahí, pero sabemos que todo lo demás, ¿verdad? Que es
en general para todos los cristianos incluye también a nosotros. ¿Verdad? Además, en 1 Timoteo 3, ¿verdad? Pablo nos habla de los requisitos para el diaconado, ¿verdad? Pero estos requisitos son requisitos mínimos. No quiere decir, es para el diaconado, entonces yo sí puedo estarle echando el vino. No, ¿verdad? Es algo que Dios quiere ver en todos nosotros y que es como requisito mínimo para los que van a servir en la iglesia. Y los vamos a leer en el versículo 8 del capítulo 3 de 1 Timoteo. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Esos son requisitos mínimos. Si no son irreprensibles, no sirven como diáconos. Pero todas estas son cosas que Dios quiere ver en nosotros, que seamos honestos, sin doblez, ¿verdad? No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿verdad? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Todos nosotros debemos, como le dije, y el sentido es que nos apropiemos de esto y que estemos conscientes cada momento y nos estemos analizando a ver si lo estamos haciendo. Dice el versículo 7, para ir terminando, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, Tito debía enseñar todas estas cosas, viviéndolas en su vida, siendo un ejemplo para la Grey, me dice también Pedro, mostrando en su enseñanza integridad, que es incorrupción, o sea, que no hubiese corrupción en esta enseñanza, seriedad y hablando conforme a la buena doctrina. Entonces eso ya lo vamos metiendo un poco más a las personas que están sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Son líderes en la iglesia. Deben hacerlo de esta forma, siendo un ejemplo de buenas obras, ¿verdad? Que no sea que dice algo aquí en el micrófono y vive otra cosa. Jesús dice eso mismo de los fariseos: hagan, cumplan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen, decía Jesús. Que no sea así con nosotros, que sea más bien que ustedes puedan acudir, o la gente pueda acudir a ustedes como líderes, ¿verdad? Para ver cómo es que se ve eso que predicamos, cómo es que se ve el carácter de Cristo del que tanto hablamos. De esa forma en la que Tito debía enseñar y en la que debemos hacerlo también cada una de las personas que sirve aquí. Dice, de forma que nadie tenga y no tenga nada malo que decir de vosotros, ¿verdad? De forma que el adversario se avergüence, de que una persona que quiera atacar a la iglesia o a la persona no pueda decir nada, no pueda sostener nada. Entonces, ya vimos lo que debe caracterizar a un anciano, a una anciana, a una mujer joven, a un hombre joven, y también a un líder o un maestro en la iglesia. Estas cosas que vimos ahí. El próximo domingo vamos a continuar con este capítulo y vamos a ver otras cosas, pero preguntémonos hoy, ¿yo me he apropiado del rol que Dios me ha dado en la iglesia de Cristo? Y no estoy hablando en ministerio Cela solamente, sino en la iglesia de Cristo. En mi casa, en la familia, estoy cumpliendo aquello que Dios quiere que yo cumpla. Ustedes sabrán. Y después, si no lo estoy haciendo, bueno, es mi deseo cumplir esas cosas que Dios tiene para mí. Que Dios, esas obras que Dios ha preparado de antemano, como leímos antes en Efesios 2:10, Él las ha preparado para que andemos en ellas. Es mi deseo andar en esas obras. Estoy siendo diligente en que ese deseo se vuelva realidad. Estoy siendo diligente en hacer lo que necesito hacer, lo que Dios me dice que debo hacer. Y todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y todo lo que Dios nos ha dado, los dones, dice Pablo, ¿verdad? En Efesios 4, es para edificación de la iglesia, para los demás, ¿verdad? Entonces, no lo vean como yo debo ser prudente para mí solamente, o yo debo ser casto para mí, ¿verdad? O debo ser sano en la fe, en el amor y en la paciencia para mí, porque solamente vertical, y sí es importante que yo esté bien con Dios, pero para los demás también, que eso pueda bendecir y edificar a la iglesia. Ese es el sentido de esto. Acuérdense, nosotros debemos ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Entonces, de cualquier forma,
ya sea lo que ustedes hayan respondido a esas preguntas, sí o no, ¿verdad? Es la ayuda de Cristo la que necesitamos para lograrlo. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a cumplir todas estas cosas que sabemos son fruto de esa salvación que Él nos ha dado. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Padre, eres sumamente bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra, porque sería imposible encontrar este mapa o instructivo, Señor, en este mundo que se va en contra de tu voluntad, Señor, que quiere alterarlo todo y desordenarlo todo, Señor. Y nuestra carne y nuestro corazón quiere lo mismo también, Señor, pero gracias porque nos has dejado, Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer, Señor? ¿Qué es lo que debe caracterizarnos? ¿Cuál es tu carácter, Señor, para que lo mostremos también? Gracias, Señor, por eso te pedimos que sea tu Espíritu quien nos dé el poder, el amor, el dominio propio que necesitamos para hacerlo, Señor. No podemos, es imposible, Señor, cumplir una de estas cosas por nuestra cuenta. Ayúdanos, Padre, y todo eso lo queremos hacer, Señor, y lo pedimos, Señor, para tu gloria, para tu honra. No para nosotros, sino para bendecir a nuestros hermanos, para llevar honra y gloria a tu nombre, Señor. Vemos todo esto y te damos gracias nuevamente. Vemos por esta semana que viene, que seas tú que nos ayude a caminar en tu voluntad y a mostrar esa luz, a mostrar a Cristo, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.